Muy bien, seguimos con más correlación de fuerzas. Nos quedan 12 minutos de programa y como todos los viernes, no, el viernes pasado no porque fue un fin de pascuero, pero lo tenemos al compañero Luis Roa, amigo de la casa, trabajador del derecho, abogado de trabajadores y trabajadoras, con su nueva columna, nueva que ya lleva la tercera, ¿no, Luis? ¿Andás por ahí? ¿Cómo andan, compañeros? Acá, en esta semana y la anterior y las que vienen bastante complicadas, parecen. Si algo nos falta es material para la columna, ¿no, Lucho? Desgraciadamente. Sí, no, de aburrimiento no nos vamos a morir seguramente. ¿Qué cuenta? ¿De qué nos vas a charlar en el día de la fecha? Y voy a ser monotemático porque es algo que viene hablando todo el mundo y que nos está atravesando todos estos días, que es la cuestión del empleo público, ¿no? Estos despidos que hay en la administración pública. Milei dice que va a echar 70.000, que son 50.000. Lo concreto es que hay hoy objetivamente 15.000 personas, 15.000 familias, 15.000 hogares que se quedaron sin un empleo, que no tienen forma de parar la olla, que un escenario donde ya teniendo trabajo es todo muy complicado, nos estamos mandando a la parrilla, ¿no? Y, a ver, estaba leyendo acá, si me permiten, artículo 1, autorízase hasta, está borrosa la fecha, a dar de baja por razones de servicio al personal de planta permanente, transitorio o contratado que preste servicios en la Administración Pública Nacional, en el Poder Judicial, en el Congreso Nacional y en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, entes autárquicos, organismos descentralizados de cualquier carácter, empresas del Estado, servicios de cuentas especiales, obras sociales y cualquier otra dependencia del mismo. Medio raro esto. Artículo 3. Las bajas serán efectivizadas teniendo en cuenta la necesidad de producir un real, concreto proceso depurativo de la administración pública sin connotaciones partidistas o sectoriales. Che, pará, creo que me equivoqué, porque no estoy leyendo algo de esta semana, estoy leyendo la ley 21.274, la regla estatal, ¿no? Del 24 de marzo de 1976. Pucha, ¿no? ¿Cuánta actualidad que tiene esto? Porque pareciera que fuera hoy mismo, ¿no? Y esto me hace acordar también lo que ha venido diciendo Caputo, el ministro de Economía, que dice, no sabe de dónde salió esta cuestión de proteger particularmente el empleo público, que habría que solucionarlo. Ayer estaba escuchando a Sturzenegger diciendo que hay todo un manoseo en torno de la estabilidad del empleo público, y leyendo esto, que parece que es viejito, lo que está pasando ahora, se me ocurre señalar, y en mi condición de laburante y abogado, recordar que es la Constitución Nacional en su artículo 14 bis, la que dice que el trabajo en sus diversas formas, y eso incluye el empleo público y el empleo privado, las que asegurarán al trabajador la estabilidad, y particularmente con respecto al empleo público, dice la estabilidad del empleado público. Y, ¿saben, compañeros? Me metí en los antecedentes de lo que decían los convencionales constituyentes, y por lo cual dice que dicha estabilidad, importa destacarlo, tiende a eliminar una práctica que merece reprobación. Y acá estoy citando expresamente lo que dice el convencional Peña en 1957. Siempre el empleado público ha estado sujeto a las cesantías en masa en ocasión de los cambios de gobierno. Ahora ya no podrá ningún partido político que conquiste el gobierno disponer de los puestos administrativos como botín de guerra. Entendemos que este principio constitucional entrará a regir simultáneamente con la vigencia de las reformas y que en adelante ningún empleado público podrá ser dejado cesante sin causa justificada, sin previo sumario administrativo. 1957. Lo cierto es que desde entonces ha pasado mucha agua bajo el puente, porque es cierto que para que un empleado tenga estabilidad en el empleo y pueda ser removido por sumario, debe tener derecho, sobre todo, a un ingreso como corresponde.
a un ingreso a la administración pública por concurso. Y una vez que rinde ese concurso y se demuestra su idoneidad y su capacidad para el cargo, y se aprueba ese concurso, estará un año donde se le evaluará si sirve para el cargo y finalmente se lo designará. Pero esto pasa hoy en muy poquitos casos. Lo cierto es que la Administración Pública Nacional, también la provincial, las provinciales, hay que reconocerlo, y las municipales, hacen que se haya engrosado una planta transitoria de miles, de cientos de miles de trabajadores que hacen tareas de personal, de empleados públicos permanentes, pero están contratados transitoriamente con contratos que se renuevan una vez al año. Esto de alguna manera en la década que va del 2003 al 2015 se fue subsanando, pero evidentemente pasaron cosas, ¿no? Vino la primer pandemia, la del macrismo, que borró de un plumazo todos los avances que se tenían en la materia. Ahora el gobierno de Milei, y ahora sí, miren muchachos, me cercioré de estar leyendo el decreto adecuado. El decreto 84 dice que las contrataciones del personal transitorio que hubieran empezado desde el 1 de enero de 2023 no serán renovadas. Pero lo que hemos estado viendo en esta semana, que no se le renovaron los contratos a trabajadores del 2022, del 2021, trabajadores de 10 años, de 15 años, de 20 años de antigüedad. Voy a leer algo, porque el pez por la boca muere, y el decreto 84 lo dictó este gobierno, y este gobierno dice a través de este decreto que no se exceptúan de estos despidos a las personas que estuvieran por cupos regulados por la ley. Y hay muchísimos trabajadores y trabajadoras y trabajadores que han sido echados, despedidos, aún perteneciendo a cupos especiales. Se exceptúa también el personal que haya estado prestando servicio con fecha previa al 1 de enero, como decía recién. Asimismo, dice ese mismo decreto 84 que se instruye a las autoridades para hacer una exhaustiva evaluación, para evaluar qué renovaciones se podrán hacer en el futuro y cuáles no. Y lo cierto es que acá no ha habido, a lo largo y a lo ancho del Estado Nacional, una sola evaluación, no hay un solo expediente, no hay un solo plan de trabajo, no hay un solo despido en el Estado Nacional que tenga un motivo, es decir, que diga en función de tales evaluaciones, en función de tal diagnóstico que lo está obligando este decreto 84, ¿por qué está dejando sin trabajo a cientos y cientos, miles de personas? El pez por la boca muere, y esto es lo que está sucediendo. El tema es que los platos rotos lo están pagando miles de familias argentinas, miles de trabajadores y trabajadoras, y esto parece una historia de nunca acabar. Lucho, estábamos hablando nosotros a lo largo del programa, porque obviamente que este fue un tema también que estuvo muy en boga toda esta semana, y tuvimos también declaraciones de algunos trabajadores de ATE, pero un poco una línea que cruzaba, y te llevo ya más también a una pregunta política, era esta cuestión de, bueno, estas situaciones donde se va haciendo mellas sobre algunos rubros particulares, y eso hace que se movilice muy fragmentariamente, también hace que muchas veces estos reclamos se vayan diluyendo, ¿no? Porque tenemos movilizaciones de distintos rubros laborales distintos días, y todavía no se puede confluir en lo que, bueno, más tradicionalmente es un paro general convocado por la Central General de Trabajadores, ¿no? Digamos, nos cuesta encontrar un poco cuál es la mejor estrategia hoy en día también como para poder poner un freno por un lado al gobierno, pero también un cimbronazo, porque da la sensación de que esto va sucediendo cotidianamente y no se mueve el avispero social, ¿no? Parece que estamos un poco aletargados ante toda esta situación que cotidianamente es cada vez peor, que nos da una noticia cada vez peor, nos sorprende algo nuevo, y parece que no se termina de mover el avispero, ¿no?
A ver, es como un déjà vu de los 90. Y evidentemente esto aturde. Bueno, las políticas de shock que se dan en el marco de ajustes monetaristas tienden precisamente a que uno pierda la conciencia del propio momento. Por eso es importante tener registro constante de lo que se está haciendo, pero a la vez un registro histórico. Esto forma parte de una estrategia de la cual hemos hablado mucho. Y hablando de estrategias nuestras, mira, yo como abogado te podría decir que todo esto es ilegal, porque la ley de procedimientos administrativos dice que no se puede dictar un acto administrativo, en este caso de despido de hasta ahora 15.000 trabajadores y trabajadoras, sin un motivo, y no hay ningún motivo. Yo te puedo decir, como señalé recién, que esto es inconstitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 14 bis habla de la estabilidad del empleado público, y esto ha sido ratificado por la Corte Suprema en el fallo Ramos en el año 2010. Pero también me queda claro que el propio Poder Judicial va a poner muchos palos en la rueda, porque hay desde la época del macrismo una jurisprudencia blindando el fuero que tiene que intervenir en la materia, que no es el laboral, que la Corte Suprema, esta Corte Suprema post-Macri, ha establecido que el que tiene que intervenir es el contencioso administrativo federal, que es tierra de nadie para los trabajadores. Dicho esto, y si hablamos de estrategias, no las del enemigo, sino las propias, creo que la cuestión pasa por la organización y la movilización, y tomar el pulso de la calle, que la organización tome músculo, que tomemos conciencia nítida del momento que estamos atravesando, y esto enmarcarlo en sentido histórico. Es decir, esta política de shock, de ajustes salvajes, sacudiéndonos para que quedemos turulos tirados en la vereda, nos encuentre bien parados y entendiendo que el mensaje es ese, aturdirnos. Bueno, espabilate, güey, como decía Manu Chao. Nos quedamos con ese último mensaje tan necesario. Lucho, la verdad que nos gustaría seguir conversando más, pero bueno, hoy se nos hizo un poco sobre la hora la columna. Te agradecemos mucho, como siempre, la columna ya que es un clásico de nuestro programa, y como decís vos, ¿no? Semana a semana temas no van a faltar. No, lamentablemente no. Y bueno, habrá que seguir peleando. Así es, Lucho, te mandamos un abrazo grande. Un fuerte abrazo, chicos.